En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 29 de septiembre de 2023, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y, como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento chileno de corazón. Agradecemos en primer lugar, a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días, de 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y que además permite generosamente que Chilenos de Corazón los acompañemos los días viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador ASOFAR. También, como lo hacemos habitualmente, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de agradecer y de saludar a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso, que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado. Queridos amigos de Revelando del día viernes, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este último programa de septiembre, el mes de la patria? Muy buenas tardes, Mario. Se nos fue, Septiembre. Muy buenas tardes. Ya se nos va, digamos. Muy buenas tardes, señores auditores. Hola, Enzo. Muchas gracias a Radio Portales por permitirnos aquí estar nuevamente en el aire. Así es, iniciando un nuevo programa de Revelando del día viernes y como siempre lo hacemos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Mario, antes de ir a las efemérides, quiero hacer una aclaración, una corrección de algo que dije la semana pasada. La semana pasada estábamos hablando de la independencia de Chile y qué es lo que celebrábamos nosotros al momento de celebrar la independencia. Claro, Dijimos que inicialmente se tomaron 4 hitos, que era la batalla de Chacabuco, que fue la batalla que se produjo después que cruzó el ejército libertador desde Argentina en el año 1817, donde se derrotó a los españoles. el Después 12 de venía febrero, puede ser. el 12 de febrero de Claro, 1817. Después venía la firma del Acta de la Independencia, que fue un año después, el 12 de febrero de 1818. claro, Antes, que es lo que efectivamente celebramos, la constitución de la primera Junta de Gobierno, que era el 18 de septiembre de 1810, de y es 1810, y finalmente el abrazo de Maipú, que fue donde se consolidó. En Chacabuco derrotamos a los españoles, pero quedaban fuerzas españolas en el sur, habían claro, españoles diseminados todavía no estaban 100% derrotados. Y eso se produjo en la batalla de Maipú el 5 de abril de 1818. ¿Cuál es la corrección? Yo la semana pasada dije que el abrazo de Maipú había sido el 4 de abril de 1818. Por alguna razón, y de toda mi vida lo tenía así, estaba corrido un día. Es el 5 de abril de 1818. mire, yo no me percaté o si no lo hubiese
lo he Oye, dicho y siempre. yo toda mi Sí, vida, un amigo me escribió, me dijo, oye, dijiste que la batalla, que el abrazo de Maipú había sido el 4 de abril, es el 5 de abril. Me dio un coscacho, churra, así que dije, lo voy a corregir. pero ese fue un muy buen auditor, que escucha el programa y además no sé, se preocupa de lo Y, que hablamos. claro, y además me hace críticas constructivas después. Pues. Así que muchas gracias, Pero, Osvaldo Urrutia, por haberme hecho esta aclaración. Y vamos a la perfecto. efeméride de hoy. Don Osvaldo, un abrazo cariñoso a don Osvaldo Urrutia. 25 de septiembre de 1513. El español Vasco Núñez de Balboa descubre un océano que posteriormente, al navegar sus quietas aguas, Hernando de Magallanes bautizó con el nombre de Pacífico. Voy a hacer dos paréntesis aquí. Uno, eh, aprendí viendo esta efeméride que era Hernando de Magallanes el que le había puesto el nombre de Pacífico. Yo siempre había pensado que era, o en mi mente tenía que ir a Vasco Núñez de Balboa. Así que Claro, cada día que uno aprende algo nuevo es un buen día. Y segundo, más extraño me parece todavía que Hernando de Magallanes le haya puesto Pacífico, porque Hernando de Magallanes llegó al Pacífico procedente del Atlántico a través del Estrecho Magallanes. el Estrecho de Magallanes por eh, el sur, pues. Claro, saliendo por la boca oriental del estrecho, donde hay, perdón, por la boca occidental del estrecho, donde ahí siempre está malo. Siempre las Claro, condiciones son pésimas. Así que, más sorprendente todavía, Hernández Magallanes en realidad debe haber encontrado el día que estaba bueno claro, y que haber sido parte importante del éxito de la comisión, ¿ah? Porque si le claro, hubiera tocado el viento, claro. ¿cómo se llama? Oeste típico que hay ahí en esa zona, le habría costado mucho haber salido del estrecho en los veleros de ese tiempo. Así que sigo con la Muy efeméride. bien. El 1 de septiembre, Núñez de Balboa salió del puerto caribeño de Santa María la Antigua, junto a 66 de sus compañeros, con los que cruzó el Istmo de Panamá, hasta llegar a la ensenada que bautizó con el nombre de San Miguel, ubicada en el Golfo de Panamá, donde está actualmente en el Océano Pacífico la ciudad de Panamá. Ciudad de Panamá. Núñez entró en el mar con el agua hasta la rodilla y exclamó: «Larga vida a los altos y poderosos monarcas don Fernando y doña Juana, soberanos de Castilla, León y Aragón». Para esa fecha ya había comenzado la colonización de las Antillas y América Central. Es increíble la lealtad y la devoción de los españoles de esa época por sus reyes. Así es. Bueno, los reyes, ¿cómo se llama? Basaban su poder en el hecho de que ellos eran, ¿cómo se llama? La procedencia de su autoridad era divina, era Claro, Dios el que les daba así es. le daba la autoridad a los reyes. Claro. 26 de septiembre de 1873. Fallece en Londres el ingeniero Guillermo Wheelwright, norteamericano que impulsó el desarrollo de la industria ferroviaria en Chile y Perú, y también la actividad naviera, para cuyo fomento creó la Pacific Steam Navigation Company. Por su iniciativa, en 1851 fue organizado en Valparaíso el primer cuerpo de bomberos de la República. La verdad que Guillermo Wheelwright fue un gran personaje para Valparaíso y Así es. para todo Chile. 24 de septiembre de 1945. El presidente Juan Antonio Ríos decreta que la Escuela Naval de Chile lleve el nombre de Arturo Prat. Actualmente está ubicada en un sector privilegiado de Valparaíso de más de 14 hectáreas. Dispone de 80.000 metros cuadrados construidos al servicio de los cadetes, con modernas salas de clases, de estudios, de náutica, simulador de navegación costera, laboratorios de física, química, idiomas y computación, biblioteca, áreas deportivas. Además de una completa estructura de servicios auxiliares que satisface las necesidades básicas de los cadetes de la Escuela Naval Arturo Prat. De acuerdo, como decíamos, de lo decretado por el presidente Juan Antonio Ríos el 24 de septiembre de 1945. Mario, esas eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. Perfecto. Vamos entonces con las efemérides de la buena memoria del día de hoy, que como lo hemos hecho ya las 2 semanas anteriores, ya no estamos leyendo las noticias, ¿no es cierto?, de la época de 1970 a 1973, particularmente este año nos estuvimos enfocados en las noticias de 1973, que nos dan, que fundamentan, ¿no es cierto?, lo que sucedió finalmente el 11 de septiembre. Sino que estamos comentando algunos documentos, algunos hechos específicos. Y en esta oportunidad, queridos amigos, vamos a comentar, les vamos a leer a ustedes, porque es muy cortita,
Yo sinceramente no he encontrado un antecedente si a lo mejor esto es un extracto o porque son dos preguntas, o fue muy corta la entrevista o la entrevista es más larga y lo otro no está perdido. Yo no puedo encontrar más antecedentes. Pero bueno, el 23 de septiembre de 1973, don Patricio Elwin, que era el presidente de la democracia cristiana, eh, otorgó una entrevista al medio TVE de España, específicamente al periodista el señor Miguel de la Cuadra Salcedo. Y vamos a leerles lo que las preguntas, que son dos preguntas en realidad, y la respuesta de Patricio Olvera, después las vamos a comentar con Francisco. La primera pregunta del periodista es: como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Respuesta de don Patricio: tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llegado el gobierno del señor Allende al país provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Repito, este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como banderas la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba absolutamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban a través de milicias armadas muy fuertemente equipadas y que constituían un verdadero ejército paralelo para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Y la próxima pregunta que le hace el periodista a don Patricio es: ¿cree usted que el resentimiento de algunos sectores, por ejemplo, el 44% de la última votación, puede impedir la restauración nacional, la reconstrucción nacional? Responde don Patricio: sobre ese particular, en primer lugar, yo le declararía que de ese 44% que votó por la Unidad Popular, en marzo último, en unas elecciones en que indudablemente hubo fraude electoral y en consecuencia ese porcentaje electoral debe ser menor, no permanecían a esta altura adictos a la Unidad Popular, arriba de un 30%. Ahora, yo creo que ese 30% representado fundamentalmente por sectores obreros, industriales y por sectores estudiantiles e intelectuales va a reaccionar, lo mismo que gran parte de la masa obrera y campesina que sigue a la democracia cristiana frente al nuevo gobierno, según sea el respeto que el gobierno militar otorgue a los derechos de los trabajadores, a la organización sindical y la orientación que dé a su política en materia económica social. Confiamos en que procederán sin sentido partidista y no se pondrán al servicio de intereses determinados, sino con un gran sentido nacional, y confiamos en su palabra de que tan pronto se restablezca la normalidad en Chile, devolverán el poder al pueblo para que éste democráticamente elija a sus gobernantes. Creemos que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, al actuar como lo han hecho, han procedido con patriotismo y desinterés. Por la historia política de Chile y por la tradición institucional de las Fuerzas Armadas, estas han sido profesionales y no políticas. Sabemos a ciencia cierta que no buscaron el poder. Durante el gobierno del señor Allende, si lo hubiesen querido, habrían tenido más de una oportunidad. Esa es la entrevista que concedió don Patricio Elwin a este periodista español. Francisco, usted estaba tomando nota y comienza con sus comentarios. Oye, yo lo primero que quería comentar es que relacionado con el actual proceso constitucional que estamos viviendo, ¿ah? Uno de los temas que se ha discutido es, y que obviamente que no ha sido aprobado, es definir el rol de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, en el fondo de las fuerzas que detentan la fuerza, valga la redundancia, Claro. eh, ante situaciones de crisis, ante violaciones de la Constitución, frente a algún hecho similar a lo que pasó en el año 1973 por parte de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, como lo que pasó en Perú, ¿cómo se llama?, cuando cayó Castillo, y como en Sudamérica en Sudamérica y Centroamérica tenemos tantos ejemplos. Yo soy de la opinión de que
de alguna manera debe estar normado, algo se debe decir, es muy difícil decirlo, ¿ah? Pero algo se debe decir. La Constitución inicial de 1980 decía que las Fuerzas Armadas eran garantes de la institucionalidad. Lo borraron. Eh, pero si la Constitución o las leyes dijeran algo respecto de la responsabilidad de las fuerzas, nuevamente voy a repetir, de las fuerzas que tienen el poder de la fuerza. Esa es la situación particular que tienen. Si algo se dijera respecto de ellos, las Fuerzas Armadas, que son obedientes, no deliberantes, tremendamente profesionales, tendrían en sus programas de estudio estudiar este tema, harían seminarios, se podrían hacer leyes subsidiarias, los cadetes, los grumetes, desde el momento que entran a la Armada, sabrían de este proceso y habría una cultura. A todo esto, los planes de estudio de las Fuerzas Armadas son conocidos por todos los chilenos, o sea, las Fuerzas Armadas no harían, no harían un plan de estudio contrario a lo que la ciudadanía quiere, ¿ya? Entonces, en cambio, de la otra manera, si la ley no dice nada, resulta que el más antiguo el grupo que está liderando a la Fuerza Armada toma una decisión en 5 minutos. Se presenta la situación, este presidente se salió ¿cómo se llama? Se salió de la Constitución, alguna declaración del Congreso, alguna declaración del Poder Judicial, y todo el mundo mira a las Fuerzas Armadas a ver qué es lo que las Fuerzas Armadas van a decir, y en ese momento tienen que tomar una decisión. Yo encuentro tremendamente importante que, ojalá en la Constitución, porque yo creo que ese es el rango que debería tener, o al menos en las leyes, se debería decir algo de cómo el país debería manejarse ante una violación de la Constitución. Que a todo esto las violaciones complicadas de la Constitución siempre son del Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene, el presidente de la República es el que tiene las Fuerzas Armadas subordinadas a él. Entonces, si el que viola la Constitución es el Congreso o el, ¿cómo se llama? O el Poder Judicial, la situación es distinta porque no están las Fuerzas Armadas detrás de eso. Así que y eso es algo que está totalmente vigente en el día de hoy. Me parece que ese es un tema muy relevante. Francisco, y recordemos a nuestros auditores que la propuesta de constitución que fue rechazada el año pasado, ¿qué decía respecto de las Fuerzas Armadas? Que las Fuerzas Armadas estaban sometidas al poder civil, justamente en contradicción de lo que estoy diciendo, que ellos lo querían colocar así, sometidas al poder civil, cuando las Fuerzas Armadas deben, por sobre todo, deben velar por la Constitución, deben estar sometidas a la Constitución y a las leyes. Pero eso es lo que pretendía la extrema izquierda, que las Fuerzas Armadas estuvieran sometidas al poder civil. O sea que lo que el poder civil regente en ese minuto dispusiera, las Fuerzas Armadas debían ser absolutamente obedientes y no cuestionar eso, cuando efectivamente lo que hemos visto, lo vimos en el gobierno de la Unidad Popular patéticamente, como el gobierno permanentemente pasó a llevar la Constitución y las leyes. Entonces, bueno, Francisco, de que En el fondo, desgraciadamente... Mario, perdón, déjame agregar, Ujú. reafirmar lo que tú estás diciendo. Sometidas al poder civil. ¿Y quién es el que falla? ¿Por qué se producen Claro, estos conflictos? ¿Por qué se claro, producen estos caos? ¿Quién falla? El poder civil. el poder Entonces, civil. ¿qué hace las Fuerzas Armadas? Cuando digo ya, no, sometidas al poder civil y listo, y no digo nada más. ¿Qué se hace cuando el poder civil falla? Sí, Porque efectivamente, falla. ¿no? ¿No es No cierto? tenemos ninguna duda, ¿no es cierto? Aquí en Centroamérica y Sudamérica falla frecuentemente. Fíjese que usted mencionó algo muy importante, ¿ah? Que es mucho más fácil controlar estas escapadas de madre, por así decirlo en buen chileno, del poder legislativo y del poder ejecutivo, porque hay mecanismos internos, hay acciones El poder legales, legislativo y el poder judicial. perdón, el Poder Judicial. El Poder Judicial es mucho más fácil controlarse. En el caso del Poder Legislativo hay partidos contrapuestos, acusaciones constitucionales, etcétera. Pero efectivamente es mucho más complicado cuando el Poder Ejecutivo se sale o no cumple con la Constitución y las leyes. Ahí es mucho más complicado. Lo vimos en la época de la Unión Popular. Bueno, y vuelvo a insistir, aquí recordemos que cuando en la época de la Unión Popular, Carabineros no cumplía con las órdenes judiciales, pero no cumplía no porque ellos quisieran no cumplir, sino que porque la autoridad civil a la cual estaban sometidas les ordenaba no cumplir. O sea, el gobernador de la provincia de Valparaíso le decía a Carabineros, no
ante ese dictamen de la Corte, ¿no es cierto?, o de la justicia de desalojar esa toma ilegal, no actué y no podían actuar. Entonces, efectivamente, es el poder civil el que está, el que es más peligroso de que, o es más factible de que eh, incumpla con las reglas del juego, Sí. del país, me refiero. Correcto. Eh, Oye, perdón, otro punto que quería destacar y que nuevamente es un punto que estuvo presente ayer en el año 1970-73 y que estuvo presente hoy de nuevo el 18 de octubre del año 1819 es el uso de la fuerza. El uso de la fuerza, voy a llamarlo de alguna manera, eh, paramilitar, el uso de la fuerza externa a las fuerzas del Estado. ¿Ya? En la época de Salvador Allende, el movimiento izquierda revolucionario, la vanguardia organizada del pueblo, la brigada Ramona Parra, la brigada Elmo Catalán, etcétera, etcétera, el mismo Partido Socialista, el Partido Mapu, Comunista, el Mapo, todos tenían escuelas, tenían guerrillas, tenían, ¿cómo se llama? O sea, el poder, la forma de conquistar el poder está escrito dentro de la doctrina comunista. La cultura comunista tiene considerado el tema del uso de la fuerza para lograr sus objetivos. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren, lo que ellos pretenden, lo que ellos quieren imponer a la sociedad es algo que va en contra de nuestra naturaleza, algo que va en contra de la naturaleza humana. El ser humano en forma natural quiere ser libre, no quiere estar sometido a otra persona. Y lo claro. que la cultura comunista busca es someter a las personas a un determinado modelo que ellos piensan que es bueno. Cada vez que ha fallado todas las veces, como se llama, desde Platón hasta hoy día, todas las veces que se ha tratado de instaurar la utopía de la igualdad, que es en el fondo la utopía comunista, está fallado. Y siempre yo he escuchado a Camila Vallejo, por decir a alguna persona, oye, no, es que lo que pasa es que nos faltó un poco, nos equivocamos, la modificación tenía que ser más profunda, nos faltó ir más allá. Cuba, ¿por qué Cuba falló? Porque se equivocó Fidel. Nunca he sabido qué es lo que le faltó a Fidel para que Cuba funcionara. Tampoco sé lo que le falta a Nicolás Maduro para que funcione Venezuela. Pero ellos siempre tienen la fuerza, y hoy día, el 18 de octubre, fue la fuerza también la que nos destruyó. ¿Ya? Ellos tienen la fuerza siempre como un elemento presente porque ellos quieren imponer algo que va en contra de la naturaleza humana. Y Eso es la única verdad. forma de imponerle algo a todos nosotros es con una ametralladora, a balazos. Bueno, y don Patricio Albo lo dice claramente en esta entrevista. Dice que la Unidad Popular iba al fracaso, y ellos lo sabían, y por eso que se prestaban, dice, a través de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, y que constituían un verdadero ejército paralelo para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. O sea, ese era y lo está diciendo, no lo está diciendo una persona común y corriente, lo está diciendo un señor que fue senador, que presidente de partido, un político serio. Entonces, estas no son palabras, digamos, al voleo. O sea, aquí efectivamente el señor Patricio Colvin tenía antecedentes, tenía fundamentos para declarar lo que declaró. ¿Mm? Sí, Y lo otro, Francisco, que sería interesante destacar, que lo reconoce aquí claramente el señor Patricio Colvin, es de que las Fuerzas Armadas, eh, dice, precipitaron este pronunciamiento de la fuerza, un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Aquí sí, técnicamente podemos hablar, pero cuando hablamos de golpe suena a que efectivamente ellos por su cuenta, por capricho lo hicieron. Yo creo que es importante destacar este pequeño matiz, que aquí no es que las Fuerzas Armadas asumieron el poder porque el gobierno les bajó los sueldos o porque el gobierno, ¿no es cierto?, dijo vendan la mitad de los buques o la mitad de los tanques. No, no fue por eso, no fue por una acción directa del gobierno en contra de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas podrían haber reaccionado, ¿no es cierto? Por último, por un tema de subsistencia. Aquí las Fuerzas Armadas se pronunciaron ante el clamor de la ciudadanía. Era la ciudadanía la que estaba sufriendo y la ciudadanía que estaba pidiendo que alguien hiciera algo. Entonces, yo creo que ese es un tema importante también que destacar, Francisco. las Fuerzas Armadas, al actuar el 11 de septiembre, lo hicieron interpretando fielmente el sentir nacional.
Por Así supuesto es. que no el 100% de los chilenos, pero de la gran mayoría No, de los chilenos. de la gran La mayoría. gran mayoría de los chilenos sintió alivio cuando las Fuerzas Armadas tomaron el control. En general, la gente que lo pasó mal era gente que quería seguir profundizando el modelo de Salvador Allende, que nunca he leído ni escuchado a nadie que me diga íbamos a tal parte. No tenía absolutamente ningún rumbo. Así Mario, es. se nos acabó el tiempo. Estamos en la hora, estamos en la hora. Vamos, Francisco, vamos, queridos amigos, a la pausa musical y estamos de regreso enseguida con el segundo bloque del programa Revelando. Nos vemos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando del día viernes 29 de septiembre, que es hoy. Em, Agradecemos nuevamente a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en sus hogares. El- y, bueno, revelando todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y nosotros, Chilenos de Corazón, el día viernes. Y, por supuesto, también agradecemos a nuestro oficiador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, que hace posible que este programa Revelando exista. Eh, Bien, vamos entonces en este segundo bloque con la pauta del día de hoy. El primer punto, como ya es tradicional en nuestro programa, el basta ya o la pregunta que nos hacemos es ¿este el país que queremos? Y en esta oportunidad nos vamos a referir a falta de voluntad política para detener la violencia. Y vamos a referirnos a dos temas específicos. Eh, el día miércoles hubo nuevamente, para variar, manifestaciones en uno de los colegios emblemáticos, llamados emblemáticos de la capital, el Liceo Barros Borgoño, en donde se lanzaron más de 50 bombas Molotov en contra de las fuerzas de carabineros. Y, por otro lado, está una declaración, una entrevista que dio la senadora Aravena de la región de la Araucanía al medio digital El Libro, en donde ella dice en parte de su entrevista, detrás del gobierno hay sectores radicales que apoyan las usurpaciones y están metiendo presión. Esto en relación al veto presidencial, que es lo más probable que va a presentar el día lunes o martes a más tardar de la próxima semana a la ley de usurpaciones, que también se ha comentado bastante. Entonces, en estos dos casos, queridos amigos, se manifiesta desgraciadamente la verdadera alma de, bueno, de los sectores en el fondo que apoyan al gobierno, porque el gobierno es transitorio, el gobierno va a terminar este gobierno va a terminar en 2 años más, pero las fuerzas políticas que apoyan al gobierno tienen esta alma de que ellos validan la violencia como medio de acción política, y lo han dicho reiteradas oportunidades, lo han reconocido ahora y hasta, bueno, desde siempre. Entonces, eh, dado esto, Francisco, eh, es muy difícil que poder salir de esta espiral de la violencia, ¿no le parece? Sí. Oye, esto de que se oponen, ellos lo han manifestado en los dichos y en los hechos. En los dichos ellos dicen que se oponen o sea, que ellos apoyan la violencia, y en los hechos se han opuesto a todas las leyes que tratan de controlar el tema de la Claro, violencia. Y claro. claramente, ¿no es cierto?, el año 2019, ellos apoyaron a la primera línea. Acuérdate que le rindieron el ex senador, en ese tiempo senador Navarro, eh, tuvo ¿cómo se llama? La, la desfachatez de rendirle un homenaje a la primera línea en la sede del antiguo Congreso Nacional en Santiago, ¿ya? Así es. Ahora, estos liceos emblemáticos, yo conozco más ¿cómo se llama? Del producto del Instituto Nacional y del, ¿cómo se llama? Del Barros Arana. La verdad es que conozco varias personas egresadas del Instituto Nacional y del Barros Arana, y eran un tremendo aporte al desarrollo del país. Era Pero por una supuesto, oportunidad extraordinaria para gente que no podía ir a un buen colegio particular, o por alguna razón, ¿cómo se llama?, estaban en esos lugares y lo destruyeron. O sea, estas personas no creen en la movilidad social, no creen en la posibilidad de que la persona con menos recursos
pueda tener una condición social, cultural y económica de mejor. Yo lo único que logro entender es que ellos separan a nuestra sociedad en dos grupos: la élite, que son ellos y que ellos tienen condiciones privilegiadas, vuelan ¿cómo se llama?, en buenas clases, se alojan en buenos hoteles, lo pasan bien, tienen buena plata, y si les falta un poco de plata, ya habrá alguna ONG que los, ¿cómo se llama?, que los Lo ayude financia. y les entregue más plata para que tengan todo lo que ellos piensan que ellos se merecen, ¿ya? Ese es un grupo, la élite, y después otro grupo que es el resto de las personas, y para el resto de las personas lo que se busca es la igualdad, pero una igualdad basada en la pobreza, no una igualdad basada en la prosperidad. Y la verdad es que llevo años tratando de entender qué es lo que piensa. Hablo en general de la cultura comunista, y cuando hablo de la cultura comunista, en este caso estoy hablando del Partido Comunista, del Frente Amplio, y de un sector también del Partido Socialista, y que fue más o menos lo mismo. El Partido Socialista en algunos momentos tiene participaciones similares a las que tuvo el año 1900, en la década del 70-73, con la Unidad Popular. Bueno, En este caso bueno, particular de lo que tú mencionabas, perdón, Mario, del asunto de los liceos, ellos se han opuesto a las leyes que vayan en contra de los encapuchados, se oponen a las leyes de las personas que quieren portar benzina en las protestas. ¿Para qué quieren portar benzina en las protestas? Para tratar de quemar a los carabineros. No hay otra, o a lo mejor al profesor que rociaron con benzina hace algunos días atrás. sí, claro. ¿Ya? Y la cultura comunista es la que se opone a tratar de controlar esto. La verdad es Francisco, que es ¿sabe? algo. Sí, es que sí, lo que pasa es que yo coincido 100%. Lo que a mí me molesta mucho y me da mucha pena es que los sectores del llamado izquierda democrática que hacen vista gorda o callan. Vimos recientemente, hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, cómo la señora Paulina Bodanovich y varios personajes de la llamada izquierda democrática reconocieron ahora tímidamente que debimos habernos opuesto a la violencia del 18 de octubre de 2019, debimos haber sido más explícitos. Entonces, lo que molesta, uno dice, es tanto la ambición del poder, es tanta la necesidad, o sea, eh, es tanto ese compromiso con estar ahí en la elite política que no son capaces de actuar de acuerdo a sus principios. Si ese es el punto, Francisco, porque estamos claros, o sea, a ver, perdón, Partido Comunista y yo le llamo, y su nueva camada, que es el Frente Amplio. O sea, en el fondo el Frente Amplio son el partido. Lo que pasa es que hace un tiempo atrás tuvimos ahí una conferencia con un escritor, y yo le hice la pregunta. Él decía que no, que el Frente Amplio, yo no sé, yo insisto que yo creo que el Frente Amplio son los hijos. Lo que pasa es que son hijos díscolos, ¿no? Como todo hijo, o sea, el hijo cuando es joven, ¿no es cierto?, es medio rebelde, pero al final es hijo de su padre. Entonces, es lo mismo, es lo mismo. Pero entonces ellos piensan así, tal como usted lo definió, y eso no va a cambiar. Pero, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con la izquierda democrática que se suma, avala, no se opone a esto? ¿Qué pasa con ellos? Sí, Y a ese mí, es para mí eso es increíble. De la democracia cristiana hacia la izquierda, uno sabe que a la efectivamente, hora a la hora de los que hubo, van a votar van a votar de acuerdo efectivamente, a los dictámenes de la cultura comunista. La efectivamente. democracia cristiana en particular, el Partido Comunista ha trapeado el piso con la democracia cristiana, y la democracia cristiana sigue. Yo no sé si acaso hay algún tema de convicción ideológica de por medio, pero yo creo que es más el tema de querer estar con el poder. Ya, obviamente que mientras más lejos estás de la cúpula, menos te llega, pero igual tiene un puesto, un cargo con una camioneta, algo de plata le llega, alguna, como decíamos recién, alguna ONG que le pasa un poco más de plata, eh, ¿cómo se llama?, etcétera, etcétera. Eh, Oye, y en el caso particular de la que tú mencionabas, del tema de la ley de usurpaciones, este es un claro ejemplo en donde la realidad puede superar a la ficción. Desde mi punto de vista, es una cosa increíble, porque esta cultura comunista, hablo de cultura comunista como te decía recién, y ahí abarco a todos los que se sienten afín con este cuento. La cultura comunista avala como forma de solución del, ¿cómo se llama? Como forma de solución de los problemas habitacionales, digamos,
que la gente se tome, que hayan Claro. tomas, ¿ya? Sí, sí, claro, Eh, claro. pero no considera, o sea, en el fondo que la persona busque su propia solución porque el Estado no se hizo cargo, pero no acepta de que el afectado, al que le quitaron la casa, al que le quitaron el terreno, vaya y Bien. se defienda. Es legítimo que se haga para un lado, pero es ilegítimo que se haga para el otro lado. Para mí es increíble. Y a todo esto es porque el problema y las soluciones y todo lo demás, todo está en manos del Estado. El Estado genera el problema, el Estado tiene en sus manos la solución, sin embargo, el Estado agranda el problema. El Estado incentiva a ir a hacer tomas y reprime al que quiere impedir la toma. Bueno, es la realidad, Francisco. Bueno, y este es, lógicamente, el país que no queremos. Basta ya de esta, eh, aceptación de este modo de hacer política. Basta ya de la violencia, basta ya de aceptar la violencia como medio de acción política. Francisco, vamos al próximo tema. Se nos está yendo rápidamente el programa. El segundo es que, que queremos comentar con nuestros auditores es el aumento imparable, o sea, ya disparado del aparato público. Eh, Hay un estudio estudios que han hecho por el Instituto Nacional de Estadística, que son estudios serios, en donde confirman que en la última década el sector público ha crecido un 70%. Vuelvo a repetir, un 70%. Entonces, aquí está clarísimo, ¿ah? Está clarísimo cuál es el motivo de esto, está clarísimo. De hecho, lo reconoció, ¿dónde lo tengo por acá? El señor Briones, que no parece que no lo puse aquí en la pauta, pero el señor Briones, que fue ministro de Economía, si no me equivoco, en uno de los gobiernos por ahí de la concertación, él reconoció de que efectivamente aquí está, es respecto, él criticaba la inamovilidad de los funcionarios públicos que hemos comentado tantas veces aquí en el programa. Que es un estatuto que está obsoleto. Dice, y él reconoce que cada gobierno que llega a la presidencia, o sea, cada grupo político que llega a la presidencia, al gobierno, trae gente, pero como es prácticamente imposible echar a alguien del aparato público por este concepto de inamovilidad, entonces, claro, a medida que llegan, incorporan más gente, al otro no lo pueden echar, entonces esto va creciendo y ese es el problema que tenemos. Y esto, si no se para, si no se tiene, va al infinito. Fíjense que en la última década el crecimiento del sector público eh, dijimos, un 70%. En cambio, el crecimiento del empleo asalariado del sector privado fue solamente un 11,4%. Entonces, no hay ninguna relación, Francisco, no hay ninguna comparación. Entonces, aquí vamos, si esto nos proyectáramos en el tiempo, vamos a terminar con la mitad de Chile trabajando para el Estado y la otra mitad manteniendo a los que están en el Estado, pues. Ese es el problema que yo quería destacar, Mario. Claro, ese es el punto. Sí. ¿Cómo se llama? Cada día el Estado es más grande y, en proporción al total del país, y consecuentemente los que tiran el carro, los que generan los recursos para mantener el Estado, que son en el fondo las empresas privadas, cada día son menores. O sea, cada día un segmento más chico de nuestra economía tiene que financiar a un segmento más grande de nuestra economía. Y si lo pensamos en forma seria, si lo proyectamos hacia el futuro, esto no tiene destino. Y el Tiene- caso, el caso patético de esta situación lo podemos mirar en nuestro vecino Argentina. Hace 60 años atrás, Argentina estaba dentro de los países más ricos del mundo. 60 años después, Argentina está entre los 5 países más pobres del mundo. En este momento, la pobreza extrema de Argentina, la pobreza extrema, no la pobreza extrema es del 40%. Ese es el camino, porque no, es cosa de pensar. Cada día estamos achicando más al que produce y estamos y- agrandando al que se come la plata. No hay Perdón, destino. y un paréntesis, y siendo Argentina un país que es infinitamente más rico que Chile. Claro, el logro de Argentina de 60 años de pasar de los 5 más ricos a los 5 más pobres, nosotros te aseguro que les ganamos. Te aseguro que en 30 años Pero ya pasamos a ser, ya quedaríamos dentro de los 5 más pobres del miren, mundo. algunos antecedentes que se destacan de este estudio. Entre 2012 y 2023 se crearon 38 nuevos servicios.
no tengo el dato acá ahora, lo iba a buscar anoche y se me olvidó, la verdad se me olvidó, de cuántos ministerios hemos aumentado. Pero ministerios deben ser, desde el año 90 hasta a esta época, deben ser por lo menos 7 u 8 ministerios que se aumentaron. Y servicios, estamos hablando de 2000, en la última década, 38 nuevos servicios. Y esto implica un jefe de servicio, un subjefe de servicio, secretarías regionales de estos servicios, Jefes de gabinete, jefes de no. gabinete y cientos de miles de personas que están dando vuelta en torno a esto. Entonces, Y de que ahí un peso de la plata que le dan a ese servicio le llegue al pobre señor de un poblado extremo que vive en la extrema pobreza, no le llega ni uno. es que O ese sea, es el problema. a través de los servicios es la forma más ineficiente de hacer que la plata le llegue a las personas. Mucho más eficiente es algún modelo directo. Así es, del gasto, o sea, del presupuesto de la nación, me refiero del presupuesto asignado al Estado. Claramente, la mayoría del presupuesto que se asigna a los entes del Estado, claramente un porcentaje muy alto de estos en sueldos. Entonces, al final, ese es el problema, que mientras más gente, porque alguien tiene que justificarse, más burocracia, más trabas y, por supuesto, más gasto, pues. Y ese gasto, si el gobierno no tiene empresas, el gobierno no produce autos, no vende camionetas, no vende televisores. El Estado se financia de los impuestos de los ciudadanos. Entonces, bueno, aquí estamos los pobres ciudadanos Antes recibía plata del cobre también, cada día menos. antes. La Ojo, deuda que tiene Codelco es gigantesca. Debe que nos haga algún aporte. Falta mucho tiempo para que Codelco vuelva a aportarnos. Y el litio, nos va a mirar las rocas también con el litio. Francisco, yo eso en paréntesis, porque ayer se anunció el presupuesto y se están abanicando con los ingresos del litio y el precio del litio, lo leí ahora la semana, bajó un porcentaje tremendamente importante. Se han descubierto tremendas reservas de litio en Estados Unidos. Así es que con el litio, como decimos los marinos, o sea, nos vamos a ir a las rocas y sería todo. Ya, Francisco, vamos con el próximo tema. Continúan apareciendo asignaciones a dedo. Y aquí nos vamos a referir a una señora eh, que ella es funcionaria de planta del área de la salud de la Corporación Municipal de Valparaíso. Mario, Y perdón, además, voy a resaltar lo que tú estás diciendo. Ella es funcionaria de planta de un servicio de salud de Valparaíso. Me adelanto un poquito que lo vas a decir, y que recibe platas del Estado para hacer otras cosas. Bueno, o se dedica a su ONG, perdona que me salte un finito, o se dedica quiero hacer ese énfasis, o se dedica a su ONG, o se dedica a su función de salud. bueno, pero es más mejor, como dijo el Guaso, ¿para qué voy a dejar una actividad? Pues si recibo platas por ambos lados, pues Francisco, pero está clara la papa, pues. Bueno, y esta señora además, ella es presidenta y representante legal de la corporación EPMUSA, Encuentro Permanente de Mujeres por la Salud. Esta corporación se creó en el 2021 curiosamente, como todas estas fundaciones, estas cosas, estos sinvergüenzas que se crearon para recibir dineros del Estado, se creó el 2021. Acuérdate que Enrique Iglesias, el líder del Frente Amplio Sí, sí, de por cierto. España, había venido a hacerles clases de cómo robarse la Sí, plata. pues, sí, pues le hizo clase, efectivamente, y aprendieron muy bien la lección. Fueron muy buenos alumnos. Bueno, y, Avanzados. y esta, avanzadísimo. Y en noviembre, perdón, y en 2022 recibieron a dedo sin licitación, sino que por asignación directa del señor gobernador regional de acá de la provincia de la región de Valparaíso, 380 millones de pesos. ¿Y para qué esto? Voy a leer. El programa busca beneficiar a un total de 240 adolescentes mujeres cis y transgénero. Oye, fíjese que increíble cómo nos cambian el lenguaje esta gente. Eh, Cuando leí esto y tomé nota, mujeres cis, pensé, ¿qué son las mujeres cis? Bueno, les cuento, queridos amigos, que una mujer cis se define a la persona que se identifica con la asignación del sexo o género que recibió al nacer. O sea, la persona que nació siendo mujer y que ella cree ser mujer y quiere ser mujer. Esa es ¿cómo dije? SIF. No, pero es que, ¿cómo es que la definición? Ella es SIF. Mujeres cis. Mujeres cis. Es mujer Mujeres SIF. cis. Claro, ella Mujeres cis. acepta, si ella nació mujer, ella acepta que es Acepto. mujer.
claro. O sea, mujer, Es pero es mujer, claro, CIF, claro. no hay duda. Bueno, y por supuesto la mujer transgénero, ¿no es cierto?, es aquella persona que habiendo nacido con el sexo de hombre, ella dice, no, yo no quiero ser hombre, yo quiero ser mujer. Está claro. Bueno, decía, va a beneficiar a 240 adolescentes, mujeres cis y transgénero, entre los 14 y 19 años, en los establecimientos públicos de las comunas de Valparaíso y Casablanca. El programa establece que cada una de estas personas se va a gastar 1,6 millones en hacer esta. La pregunta era, ¿qué es lo que son estos? ¿Son cursos? ¿Son charlas? No conllevan no hay una certificación. Aquí no se gradúan de la escuela De de esta CIF. de MUSA, sino son charlas. Y por hacer una simple charla, que serán, no sé, 3, 4, 5, ya 20 charlas, eso cuesta 1,6 millones por cada una de estas 240 personas a las cuales buscan beneficiar. Entonces, Dios mío. Oye, y además, o sea, para mí, obviamente, el tema es anterior. eh, ¿Por qué a las mujeres, estoy aprendiendo el lenguaje igual que tú, por qué a las mujeres CIF? O sea, una mujer que nació No, mujer, se siente mujer, es es- mujer, vive como mujer, tiene una mamá, una abuelita probablemente, ¿ya? ¿Por qué a esa mujer hay que hacerle un curso de sexualidad, de cómo ser mujer? Cuál es el incentivo? Y si es que efectivamente las mujeres necesitan, las mujeres CIF, o sea, las mujeres normales, digamos, no voy a decir normales, no quiero usar esa palabra, las mujeres que nacen mujer y se sienten mujer, si es que todas tienen que hacer un curso, ¿por qué vamos a ayudar al porcentaje CIF de estas 240? Si es necesario, pongámoslo en los programas de estudio de la educación chilena y que lo claro, reciban todas las mujeres. por ¿Por qué hay unas supuesto. más iguales que otras? ¿Por qué unas reciben este 1,6 millones de pesos? La verdad es que no lo reciben, ¿no? Porque no tengo ninguna duda que las que se quedan con la plata son las dirigentes de las organizadoras de todo este cuento, ¿ya? O sea, primero, ¿por qué una mujer CIF necesita este curso? Y segundo, ¿por qué solamente a 240? ¿Qué pasa con el resto de las mujeres de Chile? ¿Por qué solamente a ellas se les asignan esta cantidad de recursos? Queridos amigos, es que lo que queremos decir con esto es, eso es lo que pasa, en eso está gastando plata el Estado, no está gastando plata en darle mayor seguridad a usted, no está gastando plata en tratar de solucionar el problema de la previsión, no está gastando plata en tratar de solucionar que mejore su calidad de vida, estamos gastando plata en esto está gastando plata el Estado. Y Francisco, nos quedan 2 minutos. Oye, Lo voy a... hay otra arista que está pujando, ¿ah? Y la arista es que resulta de que todas estas organizaciones que están siendo investigadas, todas estas ONG, por recibir platas irregulares y gastarlas más irregularmente todavía, siguen recibiendo plata. No sé, uno dice, los pillaron, ya se acabó. No se acabó, siguen recibiendo plata. Así que ahí está, no sé si irá a tener fuerza suficiente como para que aparezca en la opinión pública y toda la historia, pero increíblemente siguen recibiendo plata. ¿Hora de Bueno, despedirse, Mario? sí, no, nos quedan 2 minutos. Ya. Que Ya. dejemos de hacer un pequeño comentario respecto de lo que ha sucedido en el Consejo Constitucional. La verdad, las cosas es que esta semana el Consejo Constitucional se dedicó al tema gobierno central, gobierno regional. Son cosas que han producido poco impacto, digamos, excepto de que lo más importante que quería destacar, ¿no es cierto?, que afortunadamente se repuso un capítulo, no uno, sino que 2 capítulos, un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y otro capítulo especial para las fuerzas de orden y seguridad, donde va a estar a carabineros, policía de investigaciones y gendarmería. Muy bien por eso. Y que yo, no sé, para nuestra auditora debiéramos explicárselo un poquito más, pero una cosa que para mí, yo creo que para usted también, Francisco, a nosotros que fuimos marinos en servicio activo, es muy importante de que se repone la calidad constitucional de la justicia militar. O sea, de que a los militares se les juzgue ¿cómo se llama? Un tribunal militar. Eh, En el donde se fondo, un tomen tribunal especializado, así como existe el tribunal de la en... familia, como existe el Gracias. tribunal No, económico, etcétera, etcétera, resulta que a los militares los juzga un señor que no tiene idea del mundo militar y de las órdenes que reciben y no, cómo funciona el por sistema. cierto, por cierto. Y lo otro, Francisco, es simplemente volver a insistir a nuestros auditores. También esta semana se ha hablado mucho del tema, ¿no es cierto?, de que se insiste en que un que fue una realidad que en este minuto el porcentaje es muy superior de la gente que dice que va a rechazar el nuevo proceso de los que van a aprobar.
Pero, por favor, hacer un llamado a que se informen. Aquí este proceso no está terminado, está recién, falta una semana todavía de trabajo del Consejo Constitucional, de esta aprobación de las normas en el Pleno, y después viene otra etapa que es de revisión de eso por parte del Comité de Expertos. Entonces, queda todavía mucho proceso por delante. Entonces, por favor, infórmense, no digan desde ya que van a rechazar si no saben lo que van a rechazar, o no digan desde ya que van a aprobar si no saben, si no está claro lo que se va a aprobar. Por favor, esperen, no se adelanten. ¿No es así, Francisco? Así es, señor. Mario, aprovecho que respiraste para despedirme. Señores auditores, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes nuevamente. Ya, Francisco. Muy bien, si ya nos pilló el tiempo, pero en el primer bloque anduvimos cuadraditos, así que nos podemos dar una licencia un par de minutos. Queridos amigos, como siempre les decimos al terminar el programa, les agradecemos, de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.